La multitud era ruidosa. Voces alienígenas llenaban el mercado, vitoreando y burlándose. En el centro de la plaza, bajo 3 soles resplandecientes, se alzaba una plataforma metálica. Y en esa plataforma, ella estaba encadenada. Su piel era de un azul suave, su cabello largo y plateado, enredado como una canción olvidada. Sus manos estaban encadenadas sobre su cabeza, sus tobillos inmovilizados. Pero no lloró, no gritó, solo miró al suelo en silencio. Inmóvil como una estatua, la llamaron traidora, mentirosa, una vergüenza para su especie. Nadie dijo por qué. Rey estaba al borde de la multitud. Era humano, un técnico extraterrestre que visitaba la capital alienígena por un contrato comercial. No quería problemas, pero cuando sus ojos se encontraron con los de ella, algo dentro de él cambió. Ella levantó la cabeza lentamente como si lo hubiera estado esperando. Su brillo plateado se entrelazó ligeramente con el de él. En ese momento, todo quedó en silencio. El mundo a su alrededor se desvaneció. Ella articuló algo, solo una frase sin sonido. Por favor, llévame a casa. Rey parpadeó. ¿Lo había imaginado? Una alienígena tosca. El soldado ladró algo con voz áspera. Apartó a Reis de un empujón y se rió. No pierdas el tiempo, humano. Está marcada, maldita. No es más que un animal bonito. Reis retrocedió, pero no podía apartar la mirada. La chica alienígena bajó los ojos de nuevo, pero su cuerpo tembló levemente, como si la esperanza la hubiera tocado para luego desvanecerse. Se alejó. Tenía que hacerlo. No era un héroe, solo un técnico con herramientas, cables y huesos débiles comparado con esos gigantes. Pero no podía olvidar su rostro. Esa noche, en su habitación alquilada, se quedó mirando al techo. No dejaba de ver sus ojos, la forma en que ella lo miraba. No suplicando lástima, solo pidiendo ayuda en silencio, como si no le quedara voz para gritar. Intentó dormir. Así que caminó. Punto. El eco de sus botas resonó en el sendero de piedra al llegar de nuevo al mercado. Ahora estaba vacío. Las luces estaban apagadas. Un guardia permanecía de pie, perezoso, al borde del andén, comiendo fruta brillante y riendo. La chica se había ido. Reis se movió sigilosamente, manteniéndose en las sombras. Siguió a un pequeño vehículo de transporte que había salido de la plaza minutos antes. Transportaba algo grande y cubierto con una tela negra. Supuso que era Dot. El vehículo se detuvo cerca de una puerta metálica custodiada por 2 soldados alienígenas. Rey subió por una vieja escalera lateral hasta una plataforma de mantenimiento y usó su placa de reparación para abrir una pequeña puerta de servicio. Dot estaba dentro. Luces frías parpadeaban en el pasillo. El aire olía a químicos y a silencio. Reis caminó con cuidado, fingiendo revisar las paredes. Sostenía un escáner en una mano. Pasó junto a 2 guardias sin decir palabra. Entonces la vio. Detrás de una gruesa pared de cristal, estaba sentada en el suelo. Sus manos aún estaban esposadas, pero ahora sus brazos descansaban sobre su regazo. Tenía los ojos entrecerrados, su cuerpo débil. Se acercó, fingiendo escanear el panel. Dot no levantó la vista hasta que él susurró: «¿Puedes oírme?». Ella inclinó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de él de nuevo. No sonrió, pero algo cálido atravesó el cristal. Parpadeó lentamente y luego articuló las palabras de nuevo. «Por favor, llévame a casa», dijo con el corazón latiéndole con fuerza. «Esto ya no es solo lástima. Es algo real». «¿Por qué te hacen esto?», preguntó en voz baja. Ella miró a su alrededor, temerosa de las cámaras, y luego articuló en silencio otras palabras. «Me temen». Reis retrocedió. «Miedo». «¿Por qué?». De repente, una sirena aulló en el pasillo. Luces rojas parpadearon. Unos pasos apresurados resonaron por el pasillo. «Intruso. Alerta. Zona 4».
Reis entró en pánico. ¿Lo habría visto alguien? Metió la mano en el bolsillo y dejó caer un pequeño dispositivo al suelo cerca de su celda. Era un comunicador, Chipini, lo suficientemente potente como para enviar mensajes a través del cristal justo cuando los guardias doblaban la esquina. Reis se deslizó por un túnel lateral y desapareció. Detrás del cristal, la chica recogió el chip, lo apretó suavemente con los dedos y lo apretó contra su pecho. El túnel era oscuro y estrecho. Reis corrió, con el corazón palpitando y las manos temblando. Detrás de él, las sirenas resonaban por la base como gritos de furia. No tenía ni idea de si lo habían visto. No tenía ni idea de si sabían lo que intentaba hacer. Pero la había vuelto a ver, y esta vez ella le había susurrado algo más escalofriante que una súplica de ayuda. «Me temen». ¿Por qué? Parecía tan débil, tan cansada. ¿Qué poder podría tener? Reis llegó a una salida de servicio sellada y la abrió a la fuerza con su placa. Una vez fuera, el aire le golpeó los pulmones con fuerza, y la fría noche lo envolvió. No dejó de correr hasta adentrarse en las tranquilas calles del distrito bajo. Se desplomó en un pequeño callejón, respirando con dificultad, con el chip comunicador en la mano. ¿Lo habría encontrado? ¿Funcionaría? Sacó el receptor conectado al chip. La señal parpadeó. Lo había activado. Unos segundos después, aparecieron palabras en la pantalla escritas en su extraño idioma, pero traducidas automáticamente por el software. «Has vuelto. ¿Por qué?» Reis respondió tecleando, con las manos temblorosas. «No lo sé. Vi tus ojos. No pude irme». Una pausa. Luego ella respondió. Dijeron: «Los humanos no sienten por los demás. Que eres frío. Se equivocan. Raza tipificada. ¿Qué quieren de ti?» Hubo un largo silencio. Luego, 5 palabras resonaron en el aire. «Quieren borrarme». Reis se enderezó. «¿Por qué? ¿Qué hiciste?» Su respuesta fue lenta, como si cada palabra doliera. «Me negué a vincularme». Él frunció el ceño. ¿Vincular? ¿Era como casarse? ¿Esclavitud? Explícate, tecleó. Los de mi especie conectamos mentes. Corazón a corazón. Los gobernantes controlan este vínculo. Pero elegí no vincularme con el hijo del señor de la guerra. Esperé a alguien diferente. El corazón de Reis se aceleró. Elegiste a un humano. No elegí. Sentí, en el instante en que me miró, que algo dentro de mí se agitaba. Reis contempló el mensaje durante un largo rato. Esto era más grave de lo que pensaba. No se trataba solo de una fuga de prisión. Ella no era una prisionera cualquiera. Había formado parte de algo profundo, algo sagrado para su pueblo, y lo había roto. Y ahora querían borrarla por ello. Rey no durmió esa noche. Permaneció oculto en un viejo taller, enviándole mensajes a través del chip. Aprendió su nombre, Iadot. Supo que alguna vez había sido respetada, tal vez incluso de la realeza. Pero un acto de rebeldía, un susurro de libre albedrío, la había convertido en una paria. Dot. Y ahora estaba marcada para morir. «No puedes quedarte ahí», escribió entre comillas. «Lo sé», respondió ella. «Pero escapar es imposible». Reis miró fijamente la pared. Imposible. No para él. Él arreglaba cosas. Se ganaba la vida accediendo a sistemas bloqueados. Y ahora sentía que este era su propósito. Ideó un plan. Al día siguiente, vestido de técnico de mantenimiento, entró en la base durante una inspección programada. Era arriesgado, pero su identificación falsa pasó el primer control. Nadie sospechaba que un humano estuviera haciendo reparaciones silenciosas. Werky se movió por los pasillos traseros hasta llegar a la zona cercana a su celda. Una cámara apuntaba al pasillo. Conectó un micrófono para grabar la transmisión en bucle durante 10 minutos. A través de esa ventana, se acercó sigilosamente a su celda. Ella estaba despierta. Levantó la cabeza cuando él se acercó al cristal.
Él extendió la mano. Ella colocó la suya al otro lado. Esta noche, murmuró. Ella asintió lentamente. Luego, pasos. Un alto oficial alienígena apareció de la esquina. Tú, ladró. Mantenimiento no tiene permitido estar aquí a estas horas. Reis se giró rápidamente y fingió confusión. Disculpas. Sector equivocado. El escáner me envió a la red eléctrica incorrecta. El oficial entrecerró los ojos. Muéstrame tu escáner. Reis se lo entregó, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. El dispositivo era real, pero si indagaba demasiado, encontraría los registros de los chips. El oficial bajó la mirada y luego la volvió a levantar. Justo cuando iba a hablar, una explosión sacudió el edificio. Sonaron las alarmas. Las luces parpadearon. Luces estroboscópicas rojas de emergencia iluminaron el pasillo. El oficial tomó su radio. Explosión en la red eléctrica 3. Activar cierre de emergencia. Reis aprovechó el momento para desaparecer tras la esquina. Él no había causado la explosión. Fue Lear. El humo llenó el pasillo. Las alarmas resonaron por todas partes. Los guardias gritaban órdenes mientras corrían en todas direcciones. Pero Reis no se detuvo. Se había memorizado cada paso. Llegó al conducto de mantenimiento exterior y se estrelló. La escotilla se cerró tras él. Le ardían los pulmones. Le temblaban las manos. Pero seguía vivo. Y, lo que era más importante, Aira también. Aquella explosión no había sido un accidente. Ella la había provocado. ¿Pero cómo? Más tarde esa noche, escondido en lo profundo de un almacén cerrado cerca de las afueras de la ciudad, Reis se reconectó al pequeño chip comunicador. La señal aún parpadeaba en su celda, pero estaba a salvo. Apareció un mensaje: utilicé una acumulación de presión en la rejilla de ventilación del techo. Una pequeña descarga, la justa. Se quedó mirando sus palabras. Lo había hecho todo con la mente. Tecleó rápidamente. ¿Cómo supiste hacer eso? Su respuesta llegó con una pausa. Nos entrenan para no luchar con las manos, sino con la concentración. Nuestro vínculo nos permite sentir cosas que otros ignoran. Reis se recostó, con la mente a 1000 por hora. Ella no solo percibía las cosas, las comprendía a un nivel más profundo que la lógica. Nunca había conocido a nadie como ella. Empezaron a planear. Tenemos 3 problemas. Reis tecleó uno. Tu celda tiene detectores de movimiento. La puerta exterior está sellada y aislada del puesto de mando principal. Además, hay nodos de rastreo colocados en tu cuerpo. Puedo inmovilizarme. Me han entrenado para quedarme quieto como una estatua, pero la puerta es tuya, asintió para sí mismo. Era cierto. Ya había hackeado sistemas antes, pero nunca uno tan seguro. ¿Y los rastreadores? Preguntó. Están ahí, bajo mi piel. 2 cerca de la clavícula, 1 en el muslo. Reis hizo una pausa. No podía simplemente arrancarlos. Provocaría una hemorragia, quizá algo peor. Entonces se le ocurrió una idea. Conozco a alguien, escribió. Un médico del mercado negro. Podría ayudarnos, pero tenemos que actuar rápido. Mañana por la noche, prepárate. Durante las siguientes 24 horas, Reis trabajó sin descanso. Falsificó códigos de acceso, reprogramó su identificación y preparó herramientas que podían desactivar los bloqueos del campo de fuerza. También compró algo raro y peligroso, un disipador neural. No estaba hecho para el combate. Estaba hecho para confundir a las máquinas y hacer que la puerta se abriera. Creo que ya estaba abierta. Lo pagó con todo lo que tenía. Al caer la noche de nuevo, el plan se puso en marcha. Reis se deslizó hacia él. Los conductos eléctricos discurrían bajo la base. Estaban calientes, estrechos y llenos de cables chispeantes, pero nadie los vigilaba de cerca. Con sus herramientas, siguió el mapa directamente hasta el nivel de las celdas. Abrió una escotilla y la vio inmóvil como una estatua,
respirando con calma. Los guardias se habían marchado durante el cambio de turno. Había calculado bien el momento. Activó el disruptor. Una pequeña chispa cruzó el panel de la puerta. El cerrojo parpadeó y luego se convirtió en un punto verde. Clic. Punto. La puerta se abrió silenciosamente. Ella salió, con los ojos brillando tenuemente. ¿Lista?, susurró. Ella asintió. He esperado demasiado. Se movieron rápidamente a través de oscuros túneles y rutas de mantenimiento olvidadas. Llegaron al muro exterior. Delante estaba la puerta. Quédate detrás de mí, dijo Ri. Colocó el disruptor contra el panel de control. Zumbó. Chispeó. Punto. Nada. Punto. Su corazón se aceleró. Necesitaba más tiempo que una voz. Detente ahí mismo. Un soldado alto, blindado y furioso. Apuntó con una lanza de plasma. Ara no dudó. Dio un paso al frente y cerró los ojos. ¿Qué haces?, gritó Rei, pero ella lo ignoró. El guardia se quedó paralizado, le temblaban las manos, abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Soltó la lanza y cayó de rodillas. Lo sintió, susurró ella. El dolor dentro de mí. La soledad. No fue lo suficientemente fuerte. Rei la miró atónito. Vuestro vínculo, ahora está activo contigo. Empezó cuando me miraste. Ese primer instante, ahora es más fuerte. Me anclas. La puerta se abrió. Corrieron fuera de la base. Las luces de la ciudad brillaban intensamente, pero no se dirigieron hacia ella. Se adentraron en las profundas sombras del desguace, donde nadie se atrevía a ir. Una pequeña puerta en el suelo se abrió. El médico, un viejo alienígena encorvado con gafas brillantes, esperaba dentro. ¿La trajiste?, preguntó. Rei asintió. Quítale los rastreadores, dijo el médico. Esto le dolerá. Aira dio un paso al frente sin miedo. He sufrido más. La habitación del médico olía a cables viejos, metal fundido y sangre. Las paredes estaban cubiertas de herramientas oxidadas y luces parpadeantes. El lugar era pequeño y silencioso, pero la tensión se palpaba en el aire. Eira estaba sentada en la fría mesa, con su cabello plateado cayendo sobre un hombro. Sus ojos estaban tranquilos, pero sus manos temblaban ligeramente. ¿Estás segura?, preguntó el médico, preparando las herramientas. Solo quítamelas, dijo ella. Rize estaba de pie junto a ella, tomándole la mano. Podía sentir cómo su piel se enfriaba. Su cuerpo ya estaba débil, y quitarle los rastreadores podía ser peligroso. Pero no tenían otra opción. El médico se inclinó, presionando un escáner brillante contra su clavícula. 2 pequeños puntos rojos aparecieron en la pantalla. Implante profundo de tecnología extranjera. No querían que escaparas. Chica. No pedí ser suya, respondió ella en voz baja. El médico gruñó y sacó una hoja delgada con bordes brillantes. No te muevas. El primer corte fue silencioso, pero profundo. Punto. Elia no lloró. No se inmutó. Pero Rei vio cómo apretaba sus dedos con más fuerza, como si se aferrara a algo más que a Pangia. La sangre le resbalaba por el hombro, azul oscuro y brillante en la penumbra. El médico extrajo el primer rastreador y lo dejó caer en una caja sellada. Uno menos. El segundo era peor. Estaba cerca de su muslo, profundamente enterrado. Se recostó, respirando lentamente. No tienes que demostrar nada, susurró Reis. No estoy demostrando nada, dijo ella. Estoy sobreviviendo. Pasó una hora. 3 rastreadores extraídos, sangre limpia, heridas suturadas. Lir se incorporó lentamente. Parecía pálida, débil, pero libre. Ya no pueden rastrearte, dijo el médico. Pero si te encuentran de nuevo, te matarán en el acto. Entonces no dejaremos que nos encuentren, respondió Reis. Salieron de la habitación del médico a través de los túneles del desguace, adentrándose en el subsuelo.
La ciudad de la superficie era demasiado peligrosa ahora. Necesitaban un lugar donde esconderse. Un lugar al que solo iban los fantasmas olvidados. Los niveles subterráneos, abandonados décadas atrás tras una fuga del reactor, eran oscuros, fríos y resonaban con ecos. Ya no vivía allí nadie, solo máquinas rotas, sombras y muertos. Pero Reis había estudiado esos túneles hacía mucho tiempo. Como reparador, solía explorarlos en busca de piezas. Recordaba una antigua central eléctrica en lo profundo de uno de ellos, con paredes tan gruesas que impedían cualquier escaneo. Llegaron al amanecer. La puerta se abrió con un crujido. El polvo caía como ceniza en el interior. El silencio era denso, pero seguro. Se sentaron en un suelo metálico cerca de una consola inactiva. Rey encendió un calefactor portátil. Se sentó cerca, abrazando sus rodillas. «Gracias», susurró. «¿Por qué?», preguntó él. «Por verme, por no irte». La miró. Sus ojos aún conservaban esa misma luz, la que lo había detenido días atrás. Pero ahora había algo más que hacer. «¿Qué sucede ahora?», preguntó. «El techo. Buscarán. Siempre lo hacen. Pero sin los rastreadores, se moverán más despacio. ¿Podemos abandonar este planeta? Tal vez. Pero mi vínculo contigo está cambiando». Él se giró hacia ella. «¿Qué quieres decir?». Ella le puso la mano en el pecho. «Nuestra conexión ya no es unilateral. Te siento. Sus pensamientos ahora. Tu miedo, tu duda, tu preocupación». Se quedó paralizado. «Puedes leerme. No todo. Solo emociones, destellos, sueños». Retrocedió un poco. «¿Es parte de tu poder?». «No», dijo ella suavemente. «Es parte de nuestro vínculo. Un vínculo verdadero solo ocurre una vez y solo entre iguales». La miró durante un largo rato. «¿Crees que somos iguales?», preguntó. «Arriesgaste todo por alguien a quien apenas conocías. Te interpusiste entre la muerte y yo». «Sí, Reis. Eres mi igual». Un sonido rompió el silencio. Un estrépito metálico proveniente de algún lugar de los túneles. Ambos dieron un respingo. «¿Oíste eso?», susurró él. Ella asintió. «Vienen». Reis corrió hacia la consola. Reconectó su celda de energía portátil. Las pantallas parpadearon. «¿Qué haces?», preguntó Ara. «Hay una puerta vieja al otro lado. Una escotilla de lanzamiento. La usé una vez para escapar de una inundación del reactor. Podemos usarla de nuevo». «¿A dónde lleva?». «Fuera de la muralla de la ciudad, al borde del acantilado». El estrépito se hizo más fuerte. Rack tecleó rápidamente, con el sudor goteándole de la frente. «Acceso concedido». La escotilla comenzó a abrirse lentamente, dejando caer polvo y óxido. «Vamos», gritó. Corrieron hacia el sonido de engranajes chirriantes. Detrás de ellos, las sombras se movían. En el pasillo, voces llamaron en el idioma alienígena y se acercaron. Punto. Mientras se deslizaban por el túnel de lanzamiento, la energía falló. Punto. Rack accionó la palanca de emergencia. La escotilla se abrió de golpe y cayeron en la oscuridad. Reis impactó contra el suelo con fuerza. El polvo explotó a su alrededor, llenándole la boca y la nariz. Tosió, parpadeando rápidamente. La caída había sido dura, pero el disparo de emergencia los había frenado lo suficiente para sobrevivir. Miró a su lado. Punto. Elra yacía inmóvil, con el cuerpo medio enterrado entre hojas rotas y tierra blanda. Su piel era de un azul pálido, brillando levemente con la luz del amanecer. Susurró, arrastrándose hacia ella. Sus ojos se abrieron lentamente. Hizo una mueca de dolor, tocándose el hombro. «Estoy bien», dijo débilmente. «Solo... mareada». Habían aterrizado fuera de las murallas de la ciudad, lejos de los guardias, lejos de las luces. El mundo a su alrededor era salvaje.
Árboles enormes con raíces retorcidas se alzaban hacia el cielo. Aves alienígenas cantaban extrañas melodías desde lo alto. Enredaderas espesas se enroscaban por el suelo del bosque, brillando tenuemente como estrellas. El viento olía a metal y flores. Este lugar se llamaba la Zona Olvidada, tierra que una vez perteneció al pueblo de Aira antes de que los señores de la guerra tomaran el poder. Reis la ayudó a levantarse. Por ahora están a salvo, pero algo no cuadra. Un escalofrío le recorrió la nuca, como si alguien los observara. Deberíamos seguir, dijo. Se adentraron en el bosque. Siguiendo un sendero estrecho, Aira pareció recordar. Con cada paso, se fue apagando la voz. Este fue mi hogar, dijo tras un largo silencio, antes de que me encadenaran. ¿Qué pasó aquí?, preguntó Reis. Lo borraron, respondió ella. Después de que fracasaran las pruebas de vínculo, este bosque era donde vivían los empáticos, mi gente. Quemaron las casas, sellaron las puertas, le dijeron al mundo que nunca existimos. Reis se detuvo. ¿Por qué? Porque el vínculo los asustaba. Cuando nos conectamos con otros, lo sentimos todo. Y eso nos hacía peligrosos. ¿Peligrosos en qué sentido? Se giró para mirarlo. Sus ojos plateados eran penetrantes. Cuando un empático se vincula con alguien, puede percibir mentiras, miedo, rabia y pensamientos ocultos. Eso pone nerviosos a los gobernantes, especialmente a aquellos cuyo poder se basa en el control. Reis asintió lentamente. Ahora lo entendía. Ella no era solo una víctima. Era una amenaza para su sistema. Un humano y un alienígena vinculados. Eso destruiría su concepto de poder. De repente, un sonido agudo resonó entre los árboles. Un chasquido. Raya la agarró del brazo y la arrastró detrás de un grueso tronco. Movimiento entre los arbustos. Siluetas oscuras, no soldados, sino algo más. ¿Qué es eso?, susurró. Los ojos se entrecerraron. Rastreadores, no máquinas. Los liberan cuando el prisionero se aleja demasiado. Son bestias de 4 patas, blindadas y rápidas. Se resisten a seguir órdenes. Uno de ellos olfateó el aire. Entonces gruñó. Habían encontrado un rastro. Rey sacó su única arma. Un pequeño cortador de plasma, inútil contra criaturas de ese tamaño. Corramos, dijo el ara. Puedes seguir corriendo si me guías. Corrieron entre los árboles, saltando raíces y esquivando ramas. Los cazadores los perseguían a toda velocidad, aullando como lobos. R.I.C. la condujo hasta una colina donde una vieja torre se alzaba rota y vacía. Irrumpieron en ella y cerraron la puerta metálica de golpe. Encontró una viga rota y la colocó sobre las manijas. Los cazadores llegaron a la puerta segundos después, arañando, gruñendo y dando zarpazos. Lir cayó de rodillas, jadeando. Estamos atrapados, dijo Ri, pero ella negó con la cabeza. No, estamos conectados. Él la miró fijamente. ¿Qué quieres decir? Ella le tomó la mano. El vínculo no es solo sentimiento. Ya no. Es poder. De repente, una luz cálida surgió entre ellos, dorada y suave como el amanecer. Rey YC también la sintió. Sintió un nudo en el pecho, pero no de miedo, sino de algo más. Sus emociones se derramaron sobre él. Dolor, alegría, tristeza, amor, y las de él sobre las de ella. Miedo, esperanza, devoción. Punto. La puerta tembló. Una de las bestias se estrelló. Se abrió de golpe, rugiendo. Li se puso de pie. La criatura se abalanzó, y ella gritó, no de miedo, sino de autoridad. El aire se estremeció. La bestia se detuvo en el aire, su cuerpo congelado. Luego, lentamente, retrocedió, temblando. Los demás gruñeron en voz baja y la siguieron. Se dieron la vuelta y desaparecieron entre los árboles. Rey no podía hablar. Li se desplomó de nuevo. Su respiración era entrecortada. Usé demasiado,
Demasiado pronto. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó él, arrodillándose a su lado. Sintieron el vínculo, susurró ella, y eso quebró su furia. La abrazó con fuerza. Dot, en ese momento, supo que ya no solo la protegía. Ahora era parte de ella, y si querían llevársela de nuevo, tendrían que pasar por él. La zona salvaje volvió a estar en silencio. Pero el silencio no era pacífico. Rey observó a Ali mientras ella se apoyaba contra la pared de la torre. Tenía los ojos cerrados, su respiración lenta y desigual. Su cuerpo parecía frágil, agotado por la extraña fuerza que acababa de usar. Se sentó a su lado, tomándole la mano. Su piel estaba fría. Sus dedos se estremecieron levemente, como atrapados en un sueño. Él no comprendía lo que había sucedido, pero sabía que los había salvado. Ella había ahuyentado a la bestia con tan solo su voz, con su vínculo, y algo dentro de él había reaccionado. Aún sentía el calor en su pecho, el eco de sus emociones recorriéndolo. Era como si ella hubiera abierto una puerta en su corazón, una puerta que desconocía que estuviera cerrada. Pero él apartó suavemente una hoja de su cabello. No tienes que cargar con esto sola, susurró. Un suave zumbido emanó de su piel. No era sonido, era conexión. Incluso dormidos, su vínculo seguía vivo. Raak se puso de pie y observó la torre. Era vieja, pero no inservible. Paneles solares cubrían el techo, medio rotos, pero tal vez suficientes para amplificar la señal. Comenzó a trabajar con rapidez. Sus manos se movían entre las herramientas como si fueran viejos amigos. Cables, abrazaderas, circuitos. Construyó un repetidor para enviar un mensaje mucho más allá de este planeta. No a las ciudades, no a los alienígenas, sino a la Tierra. No tenía pruebas, ni aliados, ni plan. Pero alguien en la Tierra necesitaba saber la verdad. Alguien tenía que saber que una chica alienígena, una vez encadenada y humillada, había arriesgado su vida por un humano y le había mostrado un poder jamás visto por ningún humano. Al conectar el último cable, una leve vibración recorrió el suelo, se quedó paralizado. No eran pasos, no eran cazadores, era algo más grande. Abrió los ojos. Están aquí. Raak se giró. ¿Quiénes? Se puso de pie lentamente, tambaleándose, y luego se estabilizó. Su voz era tranquila, pero serio. Los centinelas supremos. Solo los envían cuando el vínculo alcanza niveles críticos. ¿Qué significa eso? Creen que ahora somos demasiado peligrosos. Vinieron para acabar con esto de una vez por todas. Fuera de la torre, los árboles se inclinaban. El suelo temblaba entre las sombras. Una figura imponente avanzó, 3 metros de altura, con armadura de metal negro y ojos rojos brillantes. No portaba armas. No las necesitaba. Lyra avanzó, descalza, herida, pero valiente. Retrocede, dijo Rey, agarrándola del brazo. No, respondió ella. Esta vez resisto. El centinela no habló con palabras, sino mediante vibraciones. Vínculo inestable, amenaza al orden, eliminar o neutralizar. Rey se puso a su lado. Tendrás que pasar por encima de mí. El centinela hizo una pausa. Humano incluido en el vínculo. Eliminar a ambos. Alzó el brazo. La luz se concentró en su palma. Te necesito, Reis, susurré. No solo a mi lado, conmigo. Al principio no lo entendió. Luego lo sintió. Sus emociones se arremolinaron en su interior. Sintió su dolor, su miedo, sus recuerdos de haber sido arrastrada sola por la ciudad, encadenada, olvidada. Dot, y a cambio, le dio su fuerza, su valentía, su fe en ella. Colocó su mano en la de ella. El vínculo se intensificó. Un pulso dorado brotó de sus manos, elevándose como fuego y extendiéndose en todas direcciones. El centinela retrocedió, su brazo crujió, saltaron chispas. «Sigue», gritó Reis. Él le gritó,
no de dolor, sino de liberación. Como si todo lo que había guardado en su corazón por fin se liberara. La luz se hizo más brillante. La tierra tembló con más fuerza. El centinela intentó atacar de nuevo, pero su cuerpo se congeló. Sus sistemas fallaron. Y entonces NIT cayó. El bosque volvió al silencio. DOLRA cayó de rodillas. Reis la sostuvo justo a tiempo. Lloraba, no de dolor, sino de alivio. Pensé que moriría antes de que alguien me viera de verdad, dijo en voz baja. Él la abrazó con fuerza. Te vi en el instante en que me miraste. Sobre ellos, la pantalla rota de la torre cobró vida con un destello. Transmisión completa. Señal enviada. Ri-See alzó la vista al cielo. En algún lugar, alguien la había recibido, y la verdad apenas comenzaba a difundirse. El bosque volvió a guardar silencio. El centinela yacía roto entre los árboles, su cuerpo chispeando e inmóvil. Pero Rey sabía que esto no era el final. Era solo una pausa, una advertencia antes de la tormenta. Ira se apoyó contra el árbol. Su cuerpo débil, pero aún resplandeciente. El vínculo entre ellos los había salvado a ambos y había destruido algo que incluso los señores de la guerra temían. Rey se sentó a su lado, observando el cielo. Había enviado el mensaje a la tierra, pero aún no había respuesta. Aún así, la señal había salido de este mundo, y eso significaba que alguien. Meuere ahora conocía la verdad. Extendió la mano hacia la suya. Ella la tomó sin dudar. ¿Cuánto falta para que vuelvan?, preguntó. No enviarán más cazadores, dijo ella en voz baja. Vendrán ellos mismos. El consejo. El hijo del señor de la guerra. Los que me encadenaron. Reis asintió lentamente. Entonces huiremos. No, dijo ella. Acabaremos con esto. Él la miró. ¿Cómo? Ella giró la cabeza hacia él. Sus ojos brillaban como una luna plateada. Les mostraremos el vínculo. No en secreto, no escondidos. A plena vista, les dejaremos ver lo que tanto temen. Nos matarán. Quizás, pero jamás olvidarán lo que vieron. Esa noche, Aira y Res regresaron a la ciudad, no a través de túneles ni sombras, sino por las puertas principales. Guardias alienígenas se abalanzaron sobre ellos, con las armas desenfundadas y las alarmas sonando. Raí levantó las manos. No estamos aquí para luchar. Están arrestados. A los dos, gruñó uno de ellos. Entonces llévennos, dijo con calma. Pero lo harás delante de todos. Los arrastraron a la plaza de la ciudad, el mismo lugar donde ella había estado encadenada. Ahora, un escenario había sido reconstruido. Luces brillaban en lo alto. Una multitud se congregó. Algunos gritaban, otros miraban fijamente. Algunos permanecieron en silencio. El hijo del señor de la guerra llegó alto, con armadura y frío. Su voz resonó en la plaza. Desafías nuestra ley. Rompes nuestro orden. Deshonras a nuestra especie. Dio un paso al frente, magullado pero orgulloso. Me encadenaste porque no quise unirme a ti, se burló. Y te uniste a una humana. Débil, blanda, indigna. Reis estaba a su lado. Vuelve a llamarme débil, dijo, y te recordaré lo que se siente al sangrar. Los hijos del señor de la guerra se acercaron, pero se detuvieron, sus ojos fijos en sus manos entrelazadas, y entonces lo sintió. La multitud también. El vínculo no era solo entre dos personas. Pulsaba en el aire como calor, llegando a los corazones. Los niños miraban fijamente. Los ancianos lloraban. Un silencio se apoderó de la plaza mientras el resplandor dorado de su vínculo los envolvía lentamente. Por un instante, nadie se movió. Luego, alguien soltó su arma, y después otro. Un soldado cayó de rodillas. El hijo del señor de la guerra retrocedió, conmocionado. ¿Qué? ¿Qué es esto?, susurró. Ira habló con voz firme. Esta es la verdad. Esto es conexión,
no control, no miedo. Esto es lo que intentaste borrar. No lo permitiremos. El sol gritó, jamás. Alzó su espada. Reis no se movió. Punto. Tampoco el Ra. Punto. La espada descendió, pero ni siquiera los tocó. Un muro de luz estalló imparable. El sol retrocedió, estrellándose contra el suelo. Los guardias se paralizaron. Nadie se atrevió a atacar de nuevo. El vínculo había despertado. Algo ancestral. Punto. Algo divino. Punto. El hijo del señor de la guerra retrocedió a gatas, con los ojos desorbitados por el terror. ¿Qué eres? Aira lo miró. Libre. Pasaron los días. Luego las semanas. El consejo jamás regresó. El hijo del señor de la guerra desapareció. La ciudad empezó a cambiar. Algunos aún odiaban. Algunos aún temían, pero otros empezaron a escuchar. Elra y Reis abandonaron la ciudad una mañana, adentrándose en las colinas. Tras ellos, comenzaron a circular historias sobre una humana y una alienígena que permanecían juntas. Contra el poder de un vínculo irrompible. No necesitaban ser héroes. Solo necesitaban ser auténticos. Mientras observaban a los gemelos crecer, Aira se apoyó en el hombro de Reis. ¿Aún te preguntas por qué te elegí? Preguntó. Él sonrió. No, creo que siempre lo he sabido. La miró, luego al horizonte, porque te vi antes de las cadenas y en sus ojos vio algo que ninguna prisión podría arrebatarle. Una esperanza capaz de transformar galaxias.